Hola, buenas tardes. Nuevamente estamos aquí. Estamos hablando acerca del traslado de la iglesia. Ese es el tema. En la primera clase estuvimos explicando acerca del rapto parcial. Hoy vamos a continuar con los otros traslados. Vamos a estarlo explicando. Ya saben que el objetivo es demostrar las 4 teorías fundamentales en que ocurrirá el traslado de la iglesia y cuál es la posición más cercana a la escritura. En la vez anterior, en el traslado parcial, vimos que se aleja bastante de la escritura y no cumple con los requisitos que ella pide. La base bíblica está en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Se está dando estos temas precisamente por el coronavirus. Esto ha venido a marcar algo en el mundo. Va a cambiar todo el sistema económico, político y social. Y creemos que se hace necesario realizar estos estudios porque se está acercando el día. En la Biblia se señala varias citas que demuestran la existencia de un traslado para la iglesia dentro del programa de Dios. Estas citas están en Juan 14, 1 al 3, 1 Corintios 15, de 51 al 52, Filipenses 3, 20 al 21, 1 Tesalonicenses 1, 10, 4 del 13 al 18, Santiago 5 del 7 al 8 y Apocalipsis 3, 11. Las distintas posiciones teológicas acerca del traslado son el traslado parcial que ya vimos. Ahora vamos a dar el traslado mesotribulacional, que esto significa a la mitad de la gran tribulación. Después vamos a dar post-tribulación y por último la pretribulación, que es la que creen muchos creyentes. Vamos a comenzar definiendo primeramente, para poder interpretar las escrituras, qué es la hermenéutica bíblica. Para entender las escrituras necesitamos primeramente, como todos sabemos, la revelación de Dios. Sin ella no hay nada. Es sumamente importante la palabra revelación de Dios. La segunda, una buena hermenéutica. Tercera, una buena exégesis. Y vamos a llamarle la última, el método gramático histórico. La vamos a explicar. La hermenéutica viene del griego, que quiere decir interpretar, traducir, explicar. Es el conocimiento y el arte de la interpretación de los textos para determinar el significado exacto de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. Es decir, para extractar, la hermenéutica es el conjunto de reglas que se sigue para llegar a tal explicación. Ahora, la exégesis viene del griego, significa explicar. Como ustedes ven, son muy sinónimas el exégesis de la hermenéutica. Explicar la interpretación crítica y completa de un texto, es decir, la explicación de la Biblia. Entonces, el método gramático histórico significa la Biblia fue escrita en lenguaje humano, por humanos y para humanos. Por lo tanto, se debe estudiar bajo las reglas y principios de los idiomas humanos en los que fue escrito. ¿Qué cosa es histórico? La Biblia relata la intervención de Dios en la historia de la humanidad. Por lo tanto, es de suma importancia considerar en qué momento de la historia
y bajo qué circunstancia se escribió lo que se escribió, a quién se le escribió, por qué se le escribió y para qué se le escribió. Dios le dio al hombre libros y no versículos aislados. Es decir, hay que estudiar el libro, su contexto histórico de lo que narra, por qué, para qué, a quién se dirige y en qué momento y qué persigue. Esto hay que tener en cuenta. Es decir, estos fueron escritos en lenguaje humano, por humano y para humano, respetando el idioma, el género, las figuras literarias, entre otras cosas. Y estos libros registran la intervención de Dios en la historia del hombre para revelarle sus planes, sus propósitos, su carácter y a Jesucristo, su Hijo. Este es el cimiento de la hermenéutica. Se debe estudiar la Biblia como fue escrita. No se le ha de inventar ni poner ideas de uno fuera de contexto. Esto ayudará a evitar imponerle al texto lo que el texto no dice. Hemos oído algunas veces que dice, la Biblia dice esto, pero creo que lo que quiere decir es incorrecto, sino lo que la misma Biblia quiere decir. Se asume que el autor controla el significado y el discípulo es de extraer el significado. Eso se llama exégesis. Mediante el método gramático histórico. Calvino dijo, el verdadero significado de la escritura es el significado obvio y natural. La primera labor del intérprete es permitir al autor que diga lo que dice, en vez de atribuirle lo que nosotros pensamos que quiso decir. Concluyendo, el estudio gramático histórico de un texto incluye su análisis lingüístico, palabras, gramática, contexto, pasajes paralelos, lenguaje y el examen del fondo histórico en el momento en que fue escrito. Ya una vez hablando de esto, presentando estas pautas, vamos a adentrarnos ya en lo que es la posición durante la tribulación. Hay personas que creen que la iglesia ha de pasar los primeros 3 años de la gran tribulación acá en la tierra, donde todavía supuestamente hay paz. Vamos a ver lo que plantea y lo que dice la Escritura. De acuerdo con esta interpretación, la iglesia será arrebatada al final de los primeros 3 años de la gran tribulación. Es decir, en medio de la 70ª semana de Daniel, en conexión con el sonido de la 7ª trompeta. Wow. Esta posición tiene en común, está en común con el traslado antes de la tribulación, es decir, el pretribulacionista, que la iglesia será trasladada en un evento distinto al de la segunda venida. ¿A qué se refiere eso? Bueno, dice el Señor en 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos en los que hayamos quedado. He aquí donde viene el A. Serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, que allí nada más que lo va a encontrar la iglesia. La tierra no sabe de que ha ocurrido ese suceso. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora,
Según la escritura en Mateo 24, 29, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer y la luna no dará su esplendor y las estrellas caerán del cielo. Esto está en Isaías 13 del 9 al 10, Ezequiel 32 del 7 al 9, Joel 2 del 31 al 32, Apocalipsis 6 del 12 al 13. Muy bueno consultar estas citas para que se vea lo que es la gran tribulación. Y se ve cómo la sinergia de la escritura se va cumpliendo desde el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hay una armonía. Y dice: y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y aquí viene la parte importante. En Tesalonicenses veíamos que era arrebatada la iglesia en el aire y encontrada con el Señor en el aire. Aquí dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Toda la tierra lo verá, todo ojo lo verá. Hay una gran separación entre el texto de Mateo 24, que se refiere a cuando el Señor venga con su iglesia a hacerle juicio a la tierra para tratar de recompensar a Israel, la nación que quedara, y la de Tesalonicenses, que es el arrebato de la iglesia que acontecerá antes que la gran tribulación. Es decir, son dos eventos totalmente diferentes. Es lo que hay que recalcar. El evento de Tesalonicenses es un evento para extraer a la iglesia, para continuar el trato de Dios con Israel, para entonces, de esta manera, poder cumplir el programa de Dios. Y Mateo 24, que está hablando del 29 al 30, es la venida del Señor ya con su iglesia, que le fue recompensada en el tribunal de Cristo, el Bema, y allí hubo una relación y ya viene con su iglesia. Bueno, pasamos a la segunda. La necesidad de retirar el ministerio del Espíritu Santo. También plantea de que es necesario retirar el Espíritu Santo para continuar con el programa de Israel, el cual actuando a través de la iglesia y impidiendo que el anticristo se manifieste. Esto lo dice 2 Tesalonicenses 2 del 4 al 5. Dice así: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y objeto oculto. Esto está en Daniel 11:36. Tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que yo estaba todavía con vosotros y decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene, lo paraliza, lo aguanta, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Se cree que es la iglesia, o mejor dicho, el Espíritu Santo, a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Por tanto, la iglesia lo paraliza, porque no se puede manifestar a su totalidad, porque la iglesia lo denuncia, y no puede haber 3 años y medio de paz en la tierra, porque la iglesia estaría denunciando que ese es el anticristo. Y tiene que haber paz y armonía en la tierra para que esto acontezca, según la unidad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Tiene que llevar una armonía, como hemos dicho, que es la hermenéutica, la exégesis y lo que quiere decir el pasaje gramático histórico. Seguimos. Ahora, lo demás que se va a decir lo tiene en común con las personas que creen en la posición del traslado después de la gran tribulación.
Es decir, después de los 7 años hay una posición que cree que va a pasar la iglesia toda la gran tribulación. Esta también participa de ese pensamiento. Dice, se le prometió, ese es el primer punto y más fuerte de ello, se le prometió tribulación en la tierra a la iglesia porque ella necesita ser purificada. ¿Esto le suena a ustedes? En la escritura se menciona a la iglesia dentro de una tribulación o de un juicio. ¿O estamos olvidando lo que le dice la escritura al dirigirse a la iglesia en la doctrina del Nuevo Testamento? Les voy a citar algo. El Nuevo Testamento cita en cuanto a la iglesia que Dios Padre propició el sacrificio de Cristo Jesús para justificar al pecador. Es decir, la propiciación. Dios Padre propició para que Él sea el justo y el que justifica al que es de Cristo por la fe. Ahora, la reconciliación. Esto es una doctrina del Nuevo Testamento dada a la iglesia, que realizó esa propiciación entre el Padre y el pecador. Esa es la reconciliación. Y la redención que hizo, que compró el pecador con la sangre de su Hijo Jesucristo muerto en la cruz del Calvario. Es decir, que la iglesia se le propició a Jesucristo, el Cordero de Dios. Fue reconciliada con el Padre mediante este sacrificio y Él la compró para justificar al pecador. El resultado de esa justificación, todos sabemos que está en Romanos 5:1 en adelante. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No estamos en juicio, estamos en paz, reconciliados con Dios. Por tanto, no necesita la iglesia pasar ningún juicio ni ninguna ira de Dios, porque Dios no está bravo con la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es aquella por la que Jesucristo dio su vida para limpiarla y santificarla, para sustentarla y para cuidarla. Dice Pablo que esto es un misterio, porque somos carne de su carne, oiga eso, y hueso de su hueso. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Eso está en Efesios 5, 25 al 30. Sigo acá en la justificación. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versos 9. Pues muchos estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, que nos está diciendo que somos salvos del día de la ira y somos salvos por su vida. Romanos 5 del 1 al 11. Esta posición plantea otro punto. Dice que la Escritura no señala la doctrina de la inminencia y que la iglesia es vista en la tierra después de Apocalipsis 4:1. Wow. Es decir, que está dentro de la gran tribulación de las trompetas, los sellos, las copas, la ira, y aquello es tremendo. Pero esta posición debe esperar a que la iglesia sea quitada, ¿no? Le voy a explicar qué es ahora la doctrina de esto. La base esencial de la posición del traslado durante la tribulación.
Al estudiar esta posición es bueno observar que muchas de sus bases esenciales son la misma de la posición del traslado después de la tribulación. Lo que promete Dios a Israel en el Antiguo Testamento, no a la iglesia. Vamos a citar los textos para poder ver esto. Estoy en Daniel 9:24. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para extraer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Para eso es necesario pasar las 70 semanas, para instaurar con Israel el reino prometido, a Abraham con una tierra, a David con un reino, y perpetua sobre la tierra para con Israel, prometido a Daniel en el 9:24 al 27, que le sería entregado a Israel la paz perdurable. ¿A quién se le dijo esto? Una pregunta, utilizando la hermenéutica y la exégesis. A Daniel, dirigiéndose a Israel, no a la iglesia. ¿Cuál era el propósito? Que Israel sepa los tiempos, no a la iglesia. Ahora bien, esta posición debe negar, al menos debilitar, la interpretación dispensacional de las Escrituras. Es decir, tiene que tratar de borrar de la mente del que lo está escuchando que Israel es una nación y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tiene que tratar de unir Israel con la iglesia y borrar esos intermedios, borrar las dispensaciones. De esta manera va a violentar las Escrituras de forma muy agresiva esta posición. Debe negar la distinción entre Israel y la iglesia, ya que coloca a la iglesia en la primera mitad de los últimos 7 años del periodo de terminación sobre el pueblo y la ciudad de Daniel. Es decir, ellos colocan dentro de los 3 años de paz a la iglesia. Y dice que ella tiene que estar ahí porque necesita ser purificada. La iglesia, ya hemos expresado por qué la iglesia no debe estar ahí. Además, la iglesia no puede sustituir a Israel. Una cosa es Israel, otra es la iglesia. Ya la iglesia fue purificada. Debe negar la doctrina de la eminencia. La eminencia significa la venida de Cristo por su iglesia. A eso es lo que se refiere la eminencia. Debe negar el concepto de iglesia como un misterio para que la era de la iglesia pueda coincidir con el programa de Dios para Israel. Es el capricho de poner a la iglesia junto a Israel en la gran tribulación. Israel una cosa, es una nación donde Dios empezó a tratar con ella. Ustedes conocen con Abraham. Y acá en el Nuevo Testamento, el día de Pentecostés, con los 120 que comenzó después de la crucifixión y ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Ahora, refutando esta posición o la negación antes mencionada, estoy pensando en Israel, en Romanos 11, 25 al 27, restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Está hablándole a la iglesia, ¿no es así? Para que no seas arrogante, que es lo que suena cuando uno quiere quitar a Israel y poner a la iglesia ahí. No seas arrogante, dice la Escritura, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Romanos 11, del 25 al 27. ¿A quién se le estaba hablando?
a la iglesia. Está en Romanos, en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que no ignore los planos dispensacionales de Dios. No ignoréis los planes dispensacionales de Dios, le está diciendo a la iglesia. Dios tiene un plan para con Israel y otro para con la iglesia. Estos dos programas han de rodar juntos. Por eso hay que ver las dispensaciones. ¿Para qué? Para que no sea arrogante la iglesia pensando que Dios desechó o reemplazó a Israel. No, iglesia, eso no ha acontecido. Dios ha escogido a su nación de Israel. Ella para Dios es santa igual. Lean Romanos 10, 11 para que ustedes vean. Conclusión. Esta posición niega toda la sinergia de la Escritura. Es decir, rompe con la armonía de la Biblia, rompe con todo lo que se llama hermenéutica, la exégesis y el método gramático histórico de la Escritura, estudiado anteriormente. Esta posición depende del método de la espiritualización y el método alegórico de la interpretación y no del método literal que fue transmitido el mensaje bíblico a Daniel, por ejemplo, en las 70 semanas. En fin, el examen realizado a la posición del traslado en la tribulación ha demostrado que los argumentos esenciales de esta posición no podrán resistir la prueba de la verdadera interpretación de la Escritura, llegándose a la conclusión que tal posición debe ser rechazada por falsa. Dios me los bendiga. Gracias por su atención.